Hola, ¿cómo estás? Hoy hablaremos sobre hidratos de carbono o carbohidratos. Los carbohidratos son moléculas formadas por los elementos carbono, hidrógeno y oxígeno. Se llaman carbohidratos porque sus estructuras químicas se asemejan a átomos de carbono hidratados. Estas biomoléculas pueden ser de bajo peso molecular, como el monómero glucosa, importante para las células, ya que a partir de ella, estas pueden obtener energía metabólica para su funcionamiento. También pueden ser de alto peso molecular, como el polímero glucógeno, que está formado por la unión de cientos de glucosas y cuya función se relaciona con el almacenamiento de energía celular. Podemos mencionar también a otros carbohidratos importantes que forman parte estructural de las moléculas biológicas, como los ácidos nucleicos, la ribosa y la desoxirribosa. Y no podemos dejar de nombrar a la sacarosa, carbohidrato que se usa para endulzar algunos alimentos. Desde el punto de vista químico, los carbohidratos se definen como aldehídos o cetonas polihidroxilados, o sea que poseen muchos grupos alcohol u oxidrilo. Las líneas horizontales y verticales que se asemejan a las espinas de un pez representan una cadena carbonada. Si contamos, tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono en la cadena carbonada. Los carbohidratos se pueden clasificar según la cantidad de monosacáridos que forman parte de su estructura química de la siguiente manera. Se llamarán polisacáridos si su hidrólisis se obtiene, o si a partir de su hidrólisis se obtienen centenares a miles de monosacáridos. Se llamarán oligosacáridos si en su hidrólisis se obtienen de 10 a 2 monosacáridos. Y se llamarán monosacáridos si estos no se pueden hidrolizar. Hay que recordar que el prefijo poli significa muchos, oligo significa algunos cuantos y mono significa uno. Los monosacáridos no se hidrolizan, por eso son las unidades básicas de todo carbohidrato. Dentro de las funciones más importantes de los carbohidratos podemos mencionar a las siguientes. Se les considera combustibles metabólicos. Cada gramo de carbohidrato equivale aproximadamente a la producción de 4 kilocalorías de energía. A partir de sus moléculas se pueden biosintetizar en el organismo ácidos grasos y también algunos aminoácidos. También pueden unirse a otras moléculas para formar estructuras más complejas con funciones biológicas importantes, como ejemplo las glucoproteínas y los glucolípidos. Además también de formar parte de los nucleótidos y de los ácidos nucleicos ADN y ARN. Otros carbohidratos se relacionan a funciones estructurales debido a la rigidez espacial que adoptan sus moléculas. Por ejemplo, tenemos a la celulosa, que forma parte de la pared celular en células vegetales, y a la quitina, polisacárido compuesto que forma parte del exoesqueleto de algunos artrópodos. Los monosacáridos se pueden clasificar bajo 3 criterios. Según el grupo funcional de la cadena carbonada, se llamarán aldosas si presentan el grupo aldehído, o cetosas si presentan el grupo cetona. Hay que resaltar que para diferenciarlas, el grupo funcional en las aldosas se encuentra en el carbono 1 de la cadena, mientras que las cetosas, esta se encuentra en el carbono 2. Ahí vemos el grupo aldehído en el carbono 1, es el primero de la cadena, y en las cetosas la cetona está en el carbono número 2. Según el número de carbonos en la cadena carbonada, estas se pueden clasificar en triosas si el monosacárido presenta 3 carbonos, tetrosas si presenta 4, pentosas si presenta 5 y hexosas si presenta 6. Ahora, si combinamos las dos clasificaciones anteriores, este último monosacárido, la hexosa, presenta el grupo funcional aldehído y además tiene 6 carbonos, razón por la cual se le conoce como una
aldohexosa. Aldo de aldehído y hexosa por los 6 carbonos de la cadena. La otra clasificación de los monosacáridos es según la modificación de un grupo funcional. Se llamarán monosacáridos simples cuando éste mantiene sus grupos funcionales característicos, ya sean aldehídos, cetonas y los grupos alcohol. En cambio, se llamará monosacárido derivado si por alguna reacción química un monosacárido simple deriva en un cambio en su grupo funcional. Por ejemplo, se muestra cómo la glucosa o un oxidrilo de la glucosa, por medio de una reacción química, puede formar un grupo amino para formar un monosacárido derivado. Este monosacárido se llamará glucosamina. Los monosacáridos tienen propiedades físicas distintivas. Entre ellas podemos mencionar que todos son sustancias cristalinas a temperatura ambiente. Tienen sabor dulce y son solubles en el agua. La solubilidad en agua se explica gracias a la formación de puentes de hidrógeno de los grupos polares alcohol y aldehído o cetona. Hay determinados azúcares que en disoluciones no se encuentran en sus formas de cadena abierta, ya que dicha conformación no es tan estable, energéticamente hablando, respecto a su forma cíclica, que es la que se observa mayoritariamente. Estos anillos se forman gracias a que entre un aldehído y un grupo alcohol puede formarse un enlace llamado hemiacetal, en el caso de las aldosas, y hemicetal en el caso de las cetosas. En la animación podemos ver este fenómeno, cómo es la ciclación de la glucosa. Ahí vemos la cadena abierta de la glucosa. Hay un reordenamiento de los átomos, se forma un enlace hemiacetálico y la glucosa es mucho más estable en esta forma cíclica que en su forma abierta. Una vez más. Bien. Los monosacáridos cíclicos pueden existir bajo dos formas básicamente. Cuando el anillo se cierra, quedan estructuras que se asemejan a un pentágono o a un hexágono. Este proceso es llamado ciclación. En el caso que el anillo tenga forma pentagonal, recibirá el nombre de furanosa. Mientras que si el anillo tiene forma hexagonal, recibirá el nombre de piranosa. Entonces, piranosa se asocia a la forma hexagonal del anillo y la furanosa se relaciona a la forma pentagonal del anillo. Otro detalle estructural importante en las estructuras cíclicas de monosacáridos es la posición relativa del grupo oxidrilo del carbono anomérico, es decir, del carbono número 1. Cuando se forma el enlace hemiacetálico, el grupo alcohol puede quedar por encima o por debajo del plano del anillo. Por ejemplo, si queda debajo del plano, el monosacárido será del tipo alfa. Fíjense, este es el carbono 1 y este alcohol se encuentra por debajo del plano del anillo. Entonces, al carbohidrato se le llamará o se le asignará la letra alfa. En cambio, si el grupo oxidrilo queda por encima del plano del anillo, entonces la glucosa o el monosacárido cíclico recibirá la denominación beta. En esta figura podemos apreciar las dos formas anoméricas, la alfa y la beta. A las dos formas alfa y beta se le llaman anómeros cíclicos. Una propiedad química de algunos monosacáridos es su poder reductor. Se dice que un azúcar es reductor cuando tiene facilidad para oxidarse, es decir, para perder electrones. Los monosacáridos que pueden oxidarse, es decir, reductores, son aquellos que presentan un grupo carbonilo libre. La glucosa es el azúcar reductor más importante.
cuando su concentración en sangre es elevada, su poder reductor se manifiesta reaccionando con los grupos aminos de ciertas proteínas, causando un cambio en las propiedades de las mismas. Es por eso que la glucosa tiene que ser siempre controlada y su concentración no tiene ni que aumentar ni tampoco disminuir. Entonces, repasando esto, un azúcar reductor es aquel carbohidrato que tiene un grupo aldehído libre. Acá vemos un disacárido donde se aprecia el aldehído grupo libre. Esto indica el poder reductor, mientras que aquí el aldehído no se encuentra libre, sino se encuentra unido al otro carbohidrato. Al no estar libre, entonces este disacárido es no reductor. Como se mencionó anteriormente, los oligosacáridos son carbohidratos que por hidrólisis generan 2 a 10 monosacáridos. Entre los oligosacáridos más importantes tenemos a los disacáridos. Estos se forman por la unión química de condensación entre dos monosacáridos. En la unión se libera agua y el enlace entre ambos se llama enlace glucosídico. Fíjense cómo estos dos carbohidratos se unen perdiendo una molécula de agua y formando un enlace glucosídico que se caracteriza por la presencia del grupo funcional éter. Nuevamente, fíjense que el carbono 1 y el carbono 4 son los que se acercan y reaccionan, razón por la cual el enlace se llama alfa 1,4. Bien, y es así como los monosacáridos se van uniendo mediante este enlace glucosídico. A continuación mostraremos diversas estructuras de algunos disacáridos. La maltosa, por ejemplo, que está formada por la unión glucosídica de dos glucosas. La trealosa, que también está formada por dos glucosas, solo que comparada con la maltosa, el segundo azúcar tiene el grupo funcional invertido. La lactosa, que es la unión entre una glucosa y una galactosa. La lactosa es el típico disacárido de la leche. La sacarosa, que está formada por una glucosa y una fructosa. Fíjense que tengo un anillo hexagonal unido con un anillo pentagonal. Una piranosa con una furanosa. Los polisacáridos están formados por las uniones glucosídicas de cientos y hasta miles de monosacáridos. Pueden ser polisacáridos lineales, como la celulosa y la quitina, o polisacáridos ramificados, como el almidón y el glucógeno. El almidón es el polisacárido más importante en los vegetales, ya que este sirve como reserva de energía para las células vegetales, mientras que el glucógeno es el polisacárido de reserva de energía en células animales. En nuestro cuerpo se almacena en el tejido muscular y en el tejido hepático. La celulosa puede ser el polisacárido más abundante de la biosfera. Se encuentra en las paredes celulares en células vegetales, dándole cierta rigidez a estas, formando parte de la famosa pared celular. Y la quitina es un polisacárido complejo cuya función también es estructural y forma parte del exoesqueleto de algunos artrópodos. Otros azúcares complejos son los glucolípidos y las glucoproteínas, que son azúcares asociados a estructuras lipídicas y azúcares asociados a estructuras proteicas. Estos forman parte de la membrana celular y sus funciones se relacionan con mecanismos de relación celular y estructural. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que este material haya sido de su agrado y hasta el próximo video.